Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Gingroup, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Dentro de muy poco, el 20 de marzo, se va a realizar una elección muy importante para América Latina. La elección para la jefatura de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y va a ser una elección importante porque la OEA ha jugado un papel cada vez más visible en las crisis de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y varios otros países. El actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, está buscando su reelección. Quienes lo apoyan dicen que bajo su dirección la OEA volvió a ser una organización relevante que está defendiendo los derechos humanos y la democracia en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y El Salvador. Pero los críticos dicen que Almagro o su liderazgo de la OEA ha sido demasiado protagónico, que la OEA debería tener un secretario general de más bajo perfil que se concentre en ejecutar lo que deciden la mayoría de los países sin emitir lo que ellos, los críticos, califican de opiniones personales. Los dos candidatos que están desafiando a Almagro son el ex jefe de gabinete de la OEA y actual embajador de Perú en Washington, Hugo de Sela, que ha sido propuesto por Perú, y la embajadora María Fernanda Espinosa, quien fue canciller de Ecuador durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y ha sido postulada por Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas, dos países del ALBA, del bloque bolivariano que lidera Venezuela. Hace pocas semanas tuvimos en el programa a ambos, a la embajadora Espinosa y al embajador de Sela, y ambos criticaron durísimamente a Almagro. Hoy vamos a tener a Almagro, al secretario general de la OEA, y le vamos a preguntar por varias de las críticas que le hicieron. Y le vamos a preguntar también sobre Venezuela, sobre la nueva postura de Argentina y México en temas como los de Venezuela y Bolivia, sobre Nicaragua, sobre El Salvador, sobre Cuba y varios otros temas. Señor secretario general, gracias por estar con nosotros. Empecemos con las elecciones para la jefatura de la OEA del 20 de marzo. Sus adversarios, lo decíamos recién, dicen que usted se ha extralimitado al criticar abiertamente al régimen de Venezuela, porque según ellos, el secretario de la OEA debe hacer lo que los Estados miembros le digan y no emitir opiniones personales. Fíjese lo que nos dijo la candidata María Fernanda Espinosa. El secretario ejecutivo no tiene que ser una persona que emita posiciones personales, sino que ejecute, lidere y actúe sobre las decisiones que toman los Estados miembros. Y sobre todo, en situaciones de conflicto en cualquier lugar del hemisferio, el rol del secretario general es un rol de amigable componedor, de puente de consensos y acuerdos. Secretario General Almagro, ¿cuál es su respuesta a esa crítica? Mira, en primer lugar, nosotros de ninguna manera hemos ni polarizado la organización, ni hemos emitido críticas a ningún gobierno de ningún país o a ningún actor político de ninguno de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Sí hemos tenido posiciones institucionales
y hemos tenido posiciones institucionales en función de la normativa de la OEA, ya sea la Carta fundadora de la Organización de Estados Americanos, ya sea la Carta Democrática Interamericana. El artículo 110 da al secretario general la potestad de llamar la atención sobre temas que puedan alterar la paz o la seguridad continentales. El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana da al secretario general la potestad de llamar la atención sobre la alteración del orden constitucional en un país. Hemos llamado la atención y hemos denunciado casos muy claros de alteración del orden constitucional, para los cuales hubo una resolución posterior. Hemos llamado la atención sobre el proceso de desinstitucionalización de Venezuela. Hemos llamado la atención sobre las violaciones de derechos humanos en el país, especialmente derechos civiles y políticos. El secretario general tiene responsabilidad política, como se la da también la resolución 1080, de asumir la defensa de la democracia en el continente, la protección de los derechos humanos, teniendo en cuenta obviamente el resto de la institucionalidad vigente para eso, y obviamente velar por los temas de seguridad y desarrollo, y fundamentalmente de la paz y seguridad continentales. Estos son funciones, competencias específicas otorgadas al secretario general, que no puede renunciar a ellas. Por otra parte, en caso de conflicto, porque esto es el otro tema, nosotros siempre procuramos en primer lugar la estabilidad, la estabilización del país o de la situación política en la que se está. Y a partir de ahí trabajamos las soluciones. O sea, no somos actores en ningún conflicto. Sus rivales también lo acusan a usted de estar demasiado centrado en la crisis de Venezuela en perjuicio de otros temas. ¿Cuál es su respuesta? Quedó muy clara la respuesta durante la presentación de nuestro plan de trabajo para el próximo quinquenio, donde nos habían dicho que no habíamos hecho, demostramos que habíamos hecho mucho más que todas las administraciones anteriores y específicamente que la última. Hemos recuperado la sustentabilidad financiera de la organización. Recibimos una organización que se había gastado decenas de millones de dólares del Fondo de Reserva. No solamente se había gastado todo el Fondo de Reserva, sino que lo había dejado en rojo, 9 millones de dólares en rojo. Hemos recuperado eso, 16 millones en activo de la organización. Hemos hecho más programas de desarrollo y proyectos de desarrollo que nunca antes en la historia de la organización. Con menos recursos, pero hemos reasignado fondos para tener esos programas. Hemos fortalecido las áreas de seguridad y hemos dado estabilidad a la situación política de varios países. Y todos lo saben, porque cada uno de los países en un determinado momento ha necesitado de la Secretaría General fuerte que tomara decisiones al respecto. Algunos de sus críticos dicen que usted está demasiado alineado con Estados Unidos. ¿Qué le dice a quienes acusan a usted, a su gestión, de estar demasiado alineados con Estados Unidos? Mire, eso es simplemente una visión ideológica, perimida, arcaica y anacrónica. Nuestra gestión ha estado muy claramente determinada a tratar a todos los países por igual, de la manera democrática en que la OEA alberga en su seno a todos los países miembros. Sí, hemos trabajado conjuntamente con Estados Unidos, que hemos tenido muy altos niveles de cooperación, como hemos tenido con todos los países que han procurado trabajar con la Organización de Estados Americanos y con su Secretaría General. Vamos a seguir trabajando en esa línea, con apertura, con las mejores instancias de diálogo. Coincidiremos muchas veces con muchos países y no coincidiremos en otras, pero eso no implica que que no tengamos posiciones siempre absolutamente institucionalizadas, fuertes, vigentes y de acuerdo a las competencias que tenemos, conforme a la Carta de la OEA, a la Carta Democrática Interamericana, a la Resolución 1080 y a los demás instrumentos jurídicos del sistema interamericano. Mantendremos muy fuerte la vigencia de eso y mantendremos las mejores relaciones con todos los países de la organización, incluyendo a Estados Unidos. En un programa reciente, señor secretario, le preguntamos a sus rivales qué piensan sobre usted y sobre su gestión. Permítame ahora preguntarle a usted qué piensa de sus dos rivales. Empecemos con la candidata Espinosa.
la ex canciller de Ecuador durante el gobierno de Correa. ¿Por qué cree usted que los países deberían votar por usted y no por ella? Mire, o sea, sí queda en cada una de sus afirmaciones, queda claro que tiene un posicionamiento ideológico. Yo creo que a la OEA hay que venir sin ningún posicionamiento ideológico. Yo dejé el mío de hombre de izquierda para asumir responsabilidades institucionales. Cuando uno asume responsabilidades institucionales, tiene que actuar consistentemente con la normativa y con las obligaciones y las competencias que uno tiene. No puede dejar sin efecto competencias muy claras que tiene en la Carta de la OEA o en la Carta Democrática Interamericana. No puede asumir posicionamientos ideológicos. A ver si entendí bien. Cuando usted dice que ella tiene un posicionamiento ideológico, ¿está hablando de un posicionamiento cercano a Venezuela? Es un posicionamiento afín al ALBA, es muy claro eso. O sea, siempre en todos los posicionamientos que tiene esa visión ideológica. Muy bien, o sea, yo no discuto la posición ideológica de nadie. O sea, lo que no quiero es que la traigan al seno de la Organización de Estados Americanos. La misma pregunta, pero ahora sobre el candidato propuesto por Perú, el embajador de CELA, que se presenta como un candidato de centro. ¿Por qué los países deberían votar por usted y no por él? Mire, por un tema primero de buena administración. Como dije, la administración anterior, de la cual de CELA fue parte, dura parte de la misma, y no puede desentenderse de eso. Él puede acreditar lo bueno que haya hecho la administración anterior, pero también tiene que hacerse cargo de los debes de la administración anterior. Y se gastó todo el fondo de reserva de la organización, lo dejó en rojo. Nosotros lo hemos recuperado, le hemos generado superávit a eso. Eliminó 45 posiciones en la Secretaría de Desarrollo Integral, que es la secretaría clave para proyectos de desarrollo para el Caribe. Hemos fortalecido también en este tiempo la agenda política de la organización y hemos concentrado en la organización esta agenda política. No es un candidato de centro. La OEA en ese tiempo era tan irrelevante que nunca fue llamado a ningún proceso de diálogo cuando estuvo Hugo de Cela como jefe de gabinete. Quedó fuera de las negociaciones del proceso de paz en Colombia. No fue llamado para resolver la crisis en Honduras, más bien fue parte del problema. Entonces, que hoy diga que va a hacer procesos de diálogo cuando hemos hecho 10 veces más procesos de diálogo durante esta administración y hemos participado y tenemos experiencia y tenemos más trabajo hecho en procesos en temas en Venezuela, que definitivamente no se entiende ese posicionamiento. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al secretario general de la OEA sobre Venezuela, sobre la nueva postura de Argentina y México sobre Venezuela y Bolivia, y también sobre Nicaragua, sobre El Salvador, sobre Cuba y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara. Descubre la que siempre habías querido. Ven a Sodimac Home Center y llévate una o llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te supercueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las elecciones del 20 de marzo para elegir un nuevo secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, o para reelegir al actual secretario Luis Almagro. Como decíamos en el bloque anterior, va a ser una elección crucial, porque la OEA ha venido jugando un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y la democracia en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y El Salvador. Hace pocas semanas tuvimos el programa a los dos rivales de Almagro en estas elecciones. Hoy lo tenemos con nosotros a él, al secretario general Luis Almagro. Y antes de hablar de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y otros países, señor secretario general, permítame preguntarle por la crisis de Venezuela. El conflicto político de Venezuela parecía estar trabado.
¿Qué habló usted con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, durante su reciente visita a Washington? ¿Barajaron algunas nuevas ideas en la búsqueda de una solución a la crisis política y económica de Venezuela? Mire, hay una idea que está pendiente y que es importante para el presidente Juan Guaidó como para nosotros, y es que se unifiquen las agendas internacionales respecto a Venezuela. O sea, la agenda de la Unión Europea, la agenda de la Organización de Estados Americanos, que de alguna manera subsume la agenda del Grupo de Lima, tienen que ser unificadas, la propia agenda del TIAR, tienen que ser unificadas para tener un propósito común de redemocratización del país. Hasta que no haya un frente internacional unido de presión sobre la dictadura va a ser muy difícil, y mientras haya países que sigan sacando ventaja de la situación en Venezuela, va a ser también muy difícil. Entonces, lo prioritario hoy, lo que se ha procurado y lo que creo que ha sido muy exitoso en ese sentido la gira del presidente Guaidó, es de hacer esfuerzos para que haya una agenda internacional unificada que empuje un proceso claro de redemocratización en Venezuela con una presión más constante, más firme y más aguda sobre la dictadura bolivariana. Pero el tiempo corre ¿a favor de quién? ¿A favor de Maduro o a favor de la oposición? Hasta ahora pareciera que está corriendo a favor de Maduro, ¿o me equivoco? No, no corre a favor de los dos, de ninguno de los dos. O sea, el tiempo es contrario al pueblo de Venezuela. O sea, cuando tenemos 7 millones de personas en riesgo de hambre, cuando tenemos la dimensión de la crisis humanitaria que tenemos, cuando tenemos la dimensión de crisis migratoria más grande de la historia del hemisferio y una de las más grandes a nivel mundial. La presión del tiempo está sobre los dos. La situación definitivamente tiene que ser encarada de una manera que sabemos todos, que las soluciones para estas crisis de las que hablamos, humanitaria, migratoria, de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, está dada por la redemocratización del país. Maduro no está gobernando Venezuela, Maduro no tiene un control institucional ni territorial sobre Venezuela. Maduro se asienta sobre presencia extranjera y sobre los elementos ELN, disidentes FARC, y los carteles de la droga. O sea, si usted ve, no hay nada institucionalizado en eso. Sus proyectos económicos son todos ilegales. Entonces, Venezuela necesita un proceso que redemocratice el país. Y en ese sentido, el tiempo está jugando en contra de los dos, porque está jugando en contra del pueblo venezolano. Carlos Raimundo, el embajador de Argentina ante la OEA, el nuevo embajador, ha comparado a la crisis de Chile con la de Venezuela. Escuchemos lo que dijo Raimundo recientemente. Lo que no podemos es medir con doble estándar porque nos gusta más o nos gusta menos la ideología de un gobierno. Vamos a ver lo que está sucediendo en las calles de Caracas con el mismo nivel de interés y de preocupación que lo que está sucediendo en las calles de Santiago de Chile, por ejemplo. ¿Cuál es su respuesta, doctor Almagro, a eso de equiparar lo que está pasando en Chile con lo que está pasando en Venezuela? Es muy clara la respuesta y la hemos dado. Chile es un país en el que existe el Estado de Derecho, en que los responsables de violaciones de derechos humanos o de excesos al respecto son juzgados, son acusados por la Procuraduría, son acusados por los defensores de los derechos humanos del país. O sea, es un país en el que hay equilibrio y balance entre los diferentes poderes del Estado. Es un país en el cual existe el multipartidismo y existe la negociación política. Es un país también que se ha abierto completamente al diálogo social. No son comparables las dos situaciones. Venezuela es un país donde no hay Estado de Derecho, donde se ha completamente subyugado y
y atacado los demás poderes del Estado, donde no existen garantías para los parlamentarios, donde no existen garantías para el presidente Guaidó, donde prima el crimen organizado, donde hay 8.000 ejecuciones extrajudiciales, por lo menos al año, donde las violaciones de derechos humanos tienen una sistematicidad, porque tienen un hilo conductor de aplicación del Estado en cada una de las líneas de trabajo y opresión, donde hay una presencia extranjera que todavía agrava la situación. Por lo tanto, las dos situaciones no son en absoluto comparables. Tenemos que ir a un corte, quédese con nosotros, doctor Almagro. Cuando volvamos vamos a hablar más en detalle sobre la crisis de Venezuela, sobre la nueva postura de Argentina y México sobre Venezuela y Bolivia, y también sobre Nicaragua, El Salvador, Cuba y otros temas. Y después, mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Él está buscando su reelección en las elecciones de la OEA del 20 de marzo para la jefatura de esa institución, y va a ser una elección importantísima porque la OEA ha venido jugando un rol muy visible en la defensa de la democracia y los derechos humanos en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras, El Salvador y otros países. Hace pocas semanas tuvimos en el programa a los dos rivales de Almagro, que los criticaron durísimamente. Hoy lo tenemos a él. Secretario General, 2 misiones electorales separadas e independientes de la OEA dictaminaron que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, o alguien de su gobierno, manipularon al favor de él las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. México y Argentina en su momento dijeron que Morales renunció por un golpe. ¿Lo de Bolivia fue un golpe o no? No. El golpe de Bolivia lo dio el presidente Evo Morales cuando intentó robarse las elecciones en primera vuelta. Ese fue el verdadero golpe en Bolivia, o sea, como había ocurrido antes en la época de Fujimori en Perú. Y eso definitivamente llevó al mismo resultado que a Fujimori, o sea, tuvo que salir del país y penden sobre él acusaciones al respecto. Ese fue un tema que definitivamente debe ser abordado desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico es claro que las instituciones no pueden sostener a un en ese momento presidente en ejercicio que comete el atropello de robar unas elecciones en primera vuelta. Eso es un despropósito desde todo punto de vista y no hay institución ni poder del Estado que pueda tolerar eso. Y lo vimos en el proceso subsiguiente, en el cual, de la misma forma, fallaron el Tribunal Supremo de Justicia, que había sido designado durante el periodo de Evo Morales, y el propio Congreso y Senado con mayorías del MAS. Por lo tanto, Bolivia lo que vive ahora es un proceso de reinstitucionalización, es un proceso de redemocratización, va a un proceso de elecciones libres y transparentes, en el cual el candidato del MAS además hoy va liderando las encuestas. Entonces, definitivamente estamos en un esquema que debe ser juzgado y valorado jurídicamente de esa forma. Y pero, secretario general, ¿no le parece a usted cuestionable que la presidenta interina, Yanine Áñez, se haya presentado a ella misma como candidata? ¿No queda como que ella está haciendo lo mismo que quería hacer Morales, que es perpetuarse en el poder y aprovechar su puesto para reelegirse? No, mire, estos temas y las candidaturas las resuelve el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Electoral, los cuales tienen la posibilidad hoy, que no tenían antes, de actuar con completa independencia. Y siempre hemos estado a lo que ellos decidan sobre este particular. No nos corresponde a nosotros opinar, a no ser que viéramos un desfasaje institucional que no estamos apreciando en este caso. El expresidente Evo Morales está organizando la campaña de su partido, el MAS, desde Argentina, desde territorio argentino. El gobierno actual de Bolivia dice que eso es una intromisión en los asuntos internos de Bolivia. Acaba la pregunta, ¿está bien que Argentina le esté dando a Evo Morales un lugar, una plataforma para hacer campaña en Bolivia o no?
Mire, no juzgo los posicionamientos de los países al respecto. O sea, supongo que el orden jurídico de Argentina le permite eso a Argentina, o permisividad de Argentina para que Evo Morales actúe de esa forma. No, yo, la opinión en este caso es una visión de que lo que más ayudaría a Bolivia, y lo que más ayudaría a Bolivia es que Evo Morales deje a su pueblo ingresar en este proceso de reinstitucionalización, de redemocratización, y que sea de la mejor forma. Pero ya eso son decisiones internas de los partidos. Imagínense que nosotros no se me escape la pregunta, secretario general. El gobierno de Bolivia dice que es una intromisión de Argentina en los asuntos internos de Bolivia. ¿Cierto o falso? Mira, eso es algo que, cuando es un tema bilateral entre dos países, o sea, que eso vaya a las negociaciones entre los dos países. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre Nicaragua, El Salvador, Cuba y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que está buscando su reelección como secretario general en las elecciones del 20 de marzo. Y hay mucho en juego porque, como les decíamos antes, la OEA está jugando un papel importante en la defensa de los derechos humanos y la democracia en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras, El Salvador, etcétera, etcétera. Hace pocas semanas tuvimos en este programa a los dos rivales de Almagro, hoy lo tenemos a él. Señor secretario general, hablemos un poco de Nicaragua. Nicaragua prácticamente desapareció de los titulares después de las protestas del 2018, en que según grupos de derechos humanos como Human Rights Watch, hubo más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. ¿Hay algún avance en el diálogo para llegar a elecciones libres en Nicaragua? Mire, se ha seguido trabajando. El grupo de trabajo de la el grupo de trabajo de la OEA ha seguido trabajando. La comisión especial que se creó para el caso de Nicaragua presentó su informe. El informe era muy contundente respecto a los temas institucionales y respecto a los temas de violaciones de derechos humanos. La CIDH está llevando adelante las audiencias sobre el tema Nicaragua y sobre las violaciones de derechos humanos. Eso ha ido avanzando. O sea, en cada uno de los casos estamos en ese proceso. Desde la Secretaría General también tenemos un compromiso con la democratización de Nicaragua y con que Nicaragua tenga la posibilidad de unas elecciones libres en el próximo año, que va a tener que ser una tarea de construcción desde los cimientos prácticamente, en la cual vamos a tener que aportar mucho a ese proceso y esperemos tener la oportunidad de aportar. Esta puerta se ha abierto y se ha cerrado. Nosotros en este caso no vamos a tomar ninguna decisión hasta que no sepamos sobre nuestra continuidad al frente de la organización, pero ya saben cuáles son nuestros posicionamientos, ya saben qué posición tenemos respecto a la redemocratización de Nicaragua, qué posición tenemos respecto a las violaciones de derechos humanos, qué posición tenemos como organización, posiciones institucionales para el proceso electoral nicaragüense. Usted ha calificado a Maduro como un dictador varias veces. Acaba la pregunta. ¿Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, es un dictador? Mire, tenemos un tema institucional ahí, que es, para el caso Maduro tenemos una resolución de la Organización de Estados Americanos declarando ilegítimo el gobierno de Maduro, lo cual lo convierte en términos conceptuales y válido para toda la organización en un gobierno ilegítimo. No tenemos la misma resolución para el caso de Nicaragua. Sí, nosotros pedimos, y lo recuerdo hace más de un año, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en función de una alteración del orden constitucional en el país. Sí, hemos dado los pasos para que esa declaración de ilegitimidad sea vigente también para Nicaragua. La hemos conceptualizado así como alteración del orden constitucional en nuestro pedido de la Carta Democrática Interamericana, pero todavía no tenemos una resolución que avale ese pedido que hemos formulado.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y después mi opinión sobre alguna de las cosas que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que está buscando su reelección como secretario general de la OEA en las elecciones del 20 de marzo. Hace pocas semanas hablamos con sus dos contendientes, con sus dos rivales. Hoy estamos hablando con el propio secretario general de la OEA. Señor secretario general, en El Salvador hay una crisis política después de que el presidente Bukele irrumpió en el Congreso con militares para exigir que le aprobaran un fondo, un dinero para combatir a las pandillas. Los partidos de oposición de derecha y de izquierda dicen que lo de Bukele fue un golpe de Estado, una violación de la separación de poderes. ¿Fue un golpe? No. Nosotros sí hemos seguido el tema muy de cerca. Sí hemos estado en contacto con las partes, hemos recibido comunicaciones al respecto. Había una diferencia muy clara en cuanto a competencias institucionales, constitucionales. Esas diferencias fueron resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros creemos que el fallo del Tribunal de Justicia fue muy equilibrado y que al Poder Ejecutivo acatar ese fallo, esas diferencias han quedado resueltas. Y por lo tanto el país tiene que seguir avanzando normalmente en su vida institucional. Y una pregunta más rápidamente, señor secretario. Si usted es reelecto en estas elecciones de la OEA, ¿qué diferencia habría entre su segundo mandato y el primero? Miren, vamos a tomar la organización en este segundo mandato desde un punto completamente diferente al que asumimos la vez anterior. La vez anterior era una organización desfinanciada, sin credibilidad política, sin credibilidad ética. Una organización que había perdido completamente el rumbo dentro de la agenda política hemisférica. Hoy esta organización está completamente saneada. Tenemos proyectos muy relevantes en curso y en actuación. Hemos mejorado nuestra participación en proyectos de desarrollo, en proyectos de seguridad. Hemos aumentado la recaudación también para proyectos específicos. Y hemos instalado a la organización y al sistema interamericano en el centro de la agenda política. Entonces, de aquí es otro punto de partida completamente diferente al anterior. Y el posicionamiento de la organización simplemente seguirá creciendo, porque simplemente seguirá siendo una organización más fuerte. No creo que sea bueno para ninguno de los países del hemisferio volver a una organización débil, alejada de la agenda regional, sin capacidad de implementar proyectos ni de desarrollo, ni de seguridad, ni de acceso a derechos. No creo que sea conveniente volver a un sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana desfinanciada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desfinanciada, como teníamos en el pasado. Sí, nosotros garantizamos una organización cada vez más fuerte, con más relevancia, más centrada en la agenda política y con mejores aptitudes todavía para resolver los principales temas del hemisferio. Secretario Almagro, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre algunas de las cosas de las que hablamos hoy y una en especial sobre Venezuela y Argentina. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi conclusión sobre lo que hablamos hoy, la elección del 20 de marzo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, para elegir un nuevo secretario general o reelegir al actual, a Luis Almagro. Va a ser una elección importante porque podría cambiar dramáticamente el rol que está jugando la OEA en las crisis de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y varios otros países. Hace pocas semanas tuvimos en el programa a los dos rivales de Almagro. Tuvimos a la embajadora María Fernanda Espinosa, que fue ministra de Relaciones Exteriores del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que está siendo postulada por dos países del ALBA, del bloque bolivariano que lidera Venezuela. Los dos países son Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. Y tuvimos también al embajador peruano, Hugo de Sela, que está siendo postulado por Perú,
y ambos criticaron duramente a Almagro, diciendo que el actual secretario general de la OEA emite demasiadas opiniones personales, es demasiado protagónico, sobre todo en lo que hace a sus críticas al gobierno de Venezuela. Y también dicen que el secretario de la OEA, quien fuera reelecto o electo, debería tener un perfil más bajo, limitarse a implementar las decisiones de los países miembros. Y en el programa de hoy, Almagro contraatacó, diciendo que las reglas de la OEA no solo le permiten, sino que le exigen defender la democracia y los derechos humanos en países como Venezuela. Y señaló que cuando él asumió el cargo, la OEA era una institución totalmente irrelevante. Mi opinión es que gane quien gane, si el próximo secretario general de la OEA o la próxima secretaria general se va a limitar a implementar el consenso de los países miembros, bueno, eso va a ser una receta para no hacer absolutamente nada. ¿Por qué es imposible conseguir un consenso en casos como el de Venezuela? Porque siempre va a haber 2 o 3 o más países que se van a oponer a las presiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si el jefe de la OEA o la jefa de la OEA no toma una actitud proactiva, la OEA no va a ser más que un salón de fiestas para conmemorar las fiestas patrias de los distintos países. Va a ser totalmente irrelevante. Y otra cosa más sobre el programa de hoy. Las declaraciones del nuevo embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundo, quien dijo que Argentina tratará el problema de Venezuela con el mismo interés, cierro comillas, con el que tratará lo que está sucediendo en Chile. ¿Escucharon bien? El nuevo embajador argentino ante la OEA equiparó lo que está pasando en Chile con lo que está pasando en Venezuela. Y Almagro respondió bien, respondió que los casos de Chile y Venezuela son muy diferentes, porque en Chile hay instituciones que funcionan, hay una separación de poderes, hay un presidente que ganó elecciones libres, que no han sido cuestionadas, hay libertad de prensa. Y yo agregaría que en Chile no han habido casi 5 millones de personas que han huido del país en los últimos 5 años, ni más de 50 países que no reconocen al actual presidente por considerar que se religió fraudulentamente en el caso de Venezuela, ni en Chile hay más de 6.800 muertos en manos de fuerzas del gobierno por presunta resistencia a la autoridad, tan solo entre el 2008, principios del 2008 y mediados del 2019, como ocurrió en Venezuela, según el reporte nada menos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En fin, a veces es increíble que se hagan comparaciones tan faltas de asidero en datos reales. No se puede creer. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas por email mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en mi cuenta de Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple. Jinglo, líderes en administración integral de capital humano. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.